Bien, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos en esta noche, como bien dijera el pastor Amós, vamos a darle, con la ayuda de Dios, terminación a el tema que nosotros iniciamos a trabajar la semana pasada. Créanme que me gustaría abrir la oportunidad a que se hiciera un repaso bilateral, pero por el tipo de culto, ¿verdad? Prefiero no hacerlo, pero sé que sería de bendición. Le he dado gracias a Dios, hacía eso antes de venir. Realmente, hermanos, yo en mi WhatsApp tengo 17 preguntas que varios de ustedes me han hecho referente al tema, sin contar aquellos que de manera personal pues me han abordado. Y yo realmente glorifico el nombre de Dios por eso, porque eso significa que llegó y que realmente, tomando una expresión del apóstol Pablo a Timoteo, pero en el sentido positivo, ustedes tienen comezón de oír. Solo que no se rasquen mucho para que no se vayan a sacar sangre. Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a continuar hablando en esta noche bajo el tema, esta miniserie, disciplina y restauración. Ese es el tema que nosotros iniciamos a trabajar la semana pasada. Vamos a orar, hermanos, ore ahí sentado, sentada, y no solamente ore por mí, claro, ore por mí ahí sentado, pero también ore por todos para que podamos aprender. Vamos a orar. Padre bueno, Padre de amor, misericordia, que estás en el cielo, Señor, gracias, muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder acercarnos, Señor, a tu palabra y guiados por tu Santo Espíritu poder tener contacto con ella, poder leerla, meditarla, escudriñarla, poder aprenderla, Señor. Gracias, muy conveniente, muy gratificante. Y eso, Señor, sabemos que también es parte de tus bendiciones. Esperando, Señor, de que en esta noche tú hables a nuestras vidas y que tú permitas, mi Señor, por tu gracia y tu misericordia, que podamos culminar este ciclo de este tema. Ayúdanos, Señor, exhórtanos, corrígenos, Señor, repréndenos, disciplínanos, Señor, con tu palabra. Que esta noche, Señor, también pueda ser así. Esperando, Padre, de que tu palabra sea la que impere. Vacíame de mí, Señor, no sé nada. Te necesito todos los días, Señor. Aún ahora en este momento te estoy necesitando. Y quiero, Señor, que tú seas el que hable a través de mí. Todo esto, Señor, te lo agradezco, te lo pido, lo dejo en tus manos. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias. Tal y como les decía la semana pasada, para aprovechar el nivel de concentración, alguien me decía, a mí me gusta escribir, yo les decía la semana pasada, no escriban para que estén pendientes al mensaje, yo lo voy a enviar al final al grupo de la iglesia, y en el caso hipotético de que, por ejemplo, en su celular usted no tiene una aplicación para poder abrir el croquis del mensaje, o se le hace dificultoso leerlo desde ahí, acérquese a mí y entonces yo el miércoles se lo entrego impreso. No me tiene que dar un peso, yo se lo voy a regalar. Tanto el de la semana pasada como el de esta semana. Bien, en el caso del que no lo puede abrir en su celular, si usted lo abrió en su celular, entonces no lo pida en físico. Bien, bueno, hermanos, la semana pasada, repasando por unos minutos y haciendo un hilo conductor del tema que estamos trabajando, la semana pasada nosotros hablábamos con respecto a esto basado en 2 a Timoteo, el capítulo 4, donde el apóstol Pablo le escribía a Timoteo y la porción que fue leída en la lectura devocional de esta noche. Allí el apóstol Pablo veíamos que le hablaba a Timoteo en resumidas cuentas y le decía a Timoteo, tú tienes que disciplinar, tú tienes que reprender, y veíamos, ¿verdad?, el significado de esta palabra que se refiere precisamente a disciplinar. Tú tienes que disciplinar, entre otras cosas que él debía hacer, predicar la palabra, redarguir, porque iba a llegar un tiempo donde los cristianos no iban
a tolerar. Eso es lo que significa la expresión sufrir, tolerar las Escrituras. Y Pablo le hacía ese llamado a Timoteo. Veíamos también que la disciplina bíblica no es, recuerden que veíamos lo que no es y lo que sí es. Entonces, en el punto de que no es, veíamos que la disciplina bíblica no es destrucción de un hermano, veíamos que no es falta de amor, que no es falta de misericordia o de apoyo a un cristiano que ha pecado. Veíamos también la semana pasada que la palabra disciplina, que viene del griego paideia, significa enseñanza, entrenamiento, corrección, significa consejo también, y en algunos contextos significa castigo. Veíamos entonces que la disciplina bíblica es el proceso a través del cual se puede corregir el mal, el pecado en la iglesia. Veíamos, ustedes recuerdan, que la disciplina bíblica es útil ¿para qué? Para proteger la iglesia, también para restaurar al hermano o hermanos que han pecado y también activar el amor fraternal. Veíamos también en este mensaje de la semana pasada que la disciplina crea salud espiritual en la iglesia. También veíamos que cuando se disciplina el pecado, crea respeto en aquellos que presencian el proceso de disciplina. Veíamos eso para que los demás también teman la semana pasada. Veíamos también que la disciplina es una expresión de amor y que no disciplinar entonces es no mostrar amor hacia el que peca. Veíamos también, basado en lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, que la disciplina es una muestra de que el que es disciplinado es hijo de Dios. Veíamos eso. Y finalmente vimos también dos ejemplos de disciplina. Vimos el ejemplo de Ananías y Zafira, esta pareja de esposos que sustrajo de la heredad. Dios los mató, Dios los eliminó, y veíamos en Hechos el capítulo 5, versículo 11, que cuando los demás vieron y escucharon esto, temieron. Y veíamos que temer aquí es respetar. Respetaron, obedecieron a Dios. Y también el proceso de Mateo 18, donde se enfatiza específicamente un punto de la disciplina para aquel o aquellos que en un proceso de problemas interpersonales no escucha al hermano, no escucha tampoco a los testigos, es llevado a la iglesia, no escucha. Recordemos que les decía que escuchar ahí es obedecer a la iglesia, y que entonces Dios dice que el otro paso, dijo Cristo, es disciplinar. Eso veíamos a grosso modo. Y hay dos notas que quiero compartir con ustedes para entrar entonces en materia esta noche. Dos puntos. El primer punto es el siguiente, o dos verdades, dos postulados. La disciplina, escuche bien, recuerden de no tomar notas que luego lo van a tener. La disciplina será comprendida en la misma medida que tú y yo conozcamos a Dios y su santidad. La disciplina la entendemos cuando nosotros como cristianos conocemos que Dios es un Dios santo. Y que como Él no tiene relación con el pecado, mi pecado debe estar disciplinado para poder tener contacto, comunión con Dios que es santo. La disciplina se comprende cuando conocemos en su justa medida a Dios y su santidad. Y la segunda verdad, la disciplina en la iglesia será utilizada en la misma medida que tú y yo disciplinemos nuestro propio pecado. Si yo no disciplino mi propio pecado, no voy entonces a promover disciplina tampoco en la iglesia. Hay un dicho que dice que lo que va viene, ¿verdad que sí? Si yo no disciplino mi pecado, no voy entonces a disciplinar a mis hijos. Si yo no disciplino mi pecado, no voy entonces a disciplinar o a procurar la disciplina en amor para un hermano que ha pecado. Si yo no disciplino mi propio pecado, no voy entonces en el ministerio que Dios me ha puesto a hacerlo con disciplina. ¿Entendemos esas dos verdades, amados hermanos?
La disciplina depende del conocimiento de la santidad de Dios que tú y que yo tengamos, y también de cómo disciplinemos nuestro propio pecado. Y vamos a entrar a lo que es el punto de la restauración que tenemos en esta noche. Dice el pastor Burke Parsons: desearía odiar mis pecados más de lo que odio el pecado de otros que pecan diferente a mí. ¿Escuchó eso? Lo voy a repetir. Desearía odiar mis pecados más de lo que odio el pecado de otros que pecan de manera diferente a mí. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros somos más dados en hacer énfasis en el pecado de los demás que en el pecado que tenemos ahí guardadito y solapado, que nada más lo conocemos Dios y yo. De hecho, esa era una actitud de los fariseos. Los fariseos ponían grandes cargas que ellos mismos no podían soportar. ¿Qué dice, por ejemplo, en ese punto? Vamos a la palabra de Dios, a 1 Timoteo, el capítulo 4. 1 Timoteo, el capítulo 4, el versículo 16. ¿Qué Pablo le decía a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Note aquí que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Hermanos, la disciplina es practicada cuando disciplinamos nuestro propio pecado. Por eso Pablo le decía: ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, de la enseñanza, pero en primera instancia, ten cuidado de ti mismo. Hermanos, es imposible, bíblicamente hablando, tener cuidado de los demás cuando no tenemos cuidado de nosotros mismos. Ojo con eso. Esto parecería bonito, pero es primero ocuparnos de nuestra vida espiritual, sobre todo aquellos que servimos al Señor en uno u otros ministerios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué dice el versículo 13 ahí mismo? Le decía Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate. ¿Cómo una persona puede tener cuidado de sí mismo si está ocupado? Dice: ocúpate en lo que yo voy, Timoteo. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice el 15 otra vez: ocúpate en estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están en el versículo 13. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hay que ocuparnos de nosotros mismos. Esta mañana en el mensaje se decía que nosotros estamos bajo construcción, y ciertamente una construcción hay que atenderla. Se puede caer de no ser así. Entonces, debemos conocer la santidad de Dios y corregir nuestro propio pecado. Hermanos, está demostrado aún bíblicamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que cuando hay pecados ocultos en ti y en mí, no habrá entonces disciplina. ¿Ha escuchado usted la frase? Se dice en el mundo, en la vida cristiana no debe ser así: entre bomberos no se pisan la manguera. ¿Qué es lo que pensamos a veces? Si yo muevo a que se discipline a fulano o a sutanejo, en cualquier momento me disciplinan a mí. Hay que disciplinar nuestro pecado para que entonces se pueda entender este contexto de la disciplina. Vamos a ver, hermanos, ¿qué es la restauración? Recordemos que esa es la parte que tenemos para hoy. ¿Qué es eso del proceso de restauración? ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Con qué se come eso? Vamos a ver, al igual que la semana pasada, ¿qué es restauración? ¿Qué no es la restauración bíblica? Restauración bíblica no es tomar una simple lección bíblica. Eso no es restauración. Restauración no es que hagamos lo que hacíamos antes de ser disciplinados. Eso no es restauración. Restauración no es sentirte bien contigo mismo y aceptarte cual eres.
Restauración no es decir que eres bueno y que lo que hiciste fue un desliz. Restauración no es trabajar tus emociones y psicologizar lo que hiciste. ¿Entendemos, hermanos, lo que no es restauración? ¿Alguien no ha entendido lo que no es para repetirlo? Eso no es la restauración. Ahora, lo que sí es, ¿qué sí es restauración? Escuche con atención, amado hermano. Restauración es reparar, renovar o volver la vida espiritual de un cristiano a su estado original de santidad y comunión con Dios. Eso es restauración. Lo voy a repetir. Restauración bíblica es reparar, renovar o volver la vida espiritual de un cristiano a su estado original de santidad y de comunión con Dios. Otra definición de lo que es restauración bíblica. La restauración es el proceso aplicado al cristiano que en un momento de su vida perdió el estado original de comunión con Dios y con la iglesia local a causa de su pecado. Eso es restauración. Vamos a ir al libro de Proverbios. Hay un versículo que lo aprendí hace un tiempo y es bastante interesante. Proverbios, el capítulo 25, con esto del estado original de santidad. Proverbios, el capítulo 25, el versículo 4. El rey Salomón aquí nos dice lo siguiente. Proverbios, capítulo 25, versículo 4. Quita las escorias de la plata. ¿Y qué saldrá? Dice ahí. Saldrá alhaja. ¿A quién? Dice ahí. Saldrá alhaja al fundidor. Otra versión dice, quita las impurezas de la plata. Y nosotros, aunque no tengamos conocimiento de los metales, pero nosotros sabemos que, por ejemplo, el oro cuando sale de una mina, sale lleno de impurezas. Y esas impurezas se van cuando el fundidor derrite ese oro. ¿Qué sucede entonces con ese oro en su estado líquido? Todas las impurezas por el fuego se van. Pero cuando ese metal que está ahí derretido se solidifica, se enfría, es restaurado a su estado original, queda completamente puro. Yo creo que ese es un principio interesante, hermanos. ¿Cuáles escorias, cuáles impurezas hay en nuestras vidas que deben pasar por un proceso de destrucción masiva espiritual y de restauración espiritual? Quita las impurezas, quita el pecado, quita la escoria de la plata y va a salir alhaja al fundidor. Esto de alhaja no se refiere a joya. En hebreo la palabra alhaja y es instrumento a lo que se refiere. Y eso lo vamos a asociar con algo más adelante. Un instrumento. De hecho, todo cristiano es un instrumento en las manos de Dios. Si hay un pecado no disciplinado en nuestras vidas, no vamos a ser un instrumento entonces útil para Dios. ¿Qué es lo primero entonces para que exista restauración en un cristiano que ha pecado? ¿Qué es lo primero que se debe dar? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que debe suceder para que un cristiano que ha pecado, que ha ofendido la santidad de Dios, que no está en su estado original espiritual porque ha ofendido a Dios y a la iglesia local también? ¿Qué es lo que debe hacer para que exista restauración? Porque la restauración es un proceso como tal que es parte de la disciplina espiritual. ¿Qué debe existir? ¿Qué se debe dar? Querido hermano, querida hermana, para que un cristiano que ha pecado sea restaurado, lo primero que ese cristiano, que esa cristiana debe hacer es reconocer su pecado y confesarlo ante Dios. Hermanos, miren, ese es el primer paso.
reconocer su pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que oculta su pecado alcanzará misericordia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que un cristiano en pecado puede apelar a la misericordia de Dios? Cuando lo confiesa y se aparta. Ahí entonces alcanza misericordia. Vamos a ver una confesión y vamos a aprender aquí algunas cosas bastante interesantes. Vamos a Salmos, el capítulo 51, un salmo muy conocido, donde nosotros tenemos aquí al salmista David, precisamente haciendo un proceso de confesión. Yo sé que este es un capítulo bastante conocido por cada uno de ustedes. Salmo capítulo 51, versículo 1, no lo vamos a ver completo, claro está. En el versículo 1, el salmista David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Escucha ahora qué él dice. Fíjese que él le está pidiendo a Dios que tenga misericordia de él y que le lave su pecado. Pero ¿qué él utiliza en el versículo 3? Para canalizar eso que él pide en el versículo 1 y 2. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué está diciendo el salmista David? Él está reconociendo su pecado. Él no lo está ocultando. De hecho, el mismo salmista dice: mientras callé, ¿qué sucedía con sus huesos? Se envejecieron de manera figurada, producto del dolor de su pecado. Él lo está confesando, lo está reconociendo en el versículo 3. Yo reconozco que he sido rebelde, dice él. Mi pecado siempre está delante de mí. Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo, es lo que él está diciendo. Y en el versículo 4 hay una declaración. David dice, y atención aquí: cuando un cristiano peca, el pecado en primera instancia no es contra el pastor, el pecado no es contra el diaconado, en primera instancia el pecado no es contra la iglesia. ¿A quién dice aquí que David había pecado? ¿Contra quién? Dice contra ti, haciendo referencia a Dios. Dice contra ti solo. Subráyeme ahí mentalmente esa palabra. Solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, aquí hay algo interesante. No solo él lo reconoce. Fíjese que en el versículo 4 él lo está confesando. Pero usted sabe lo que es confesar. Confesar, hay una definición, hay varias definiciones, pero hay una definición estándar que yo creo que nosotros podemos asumir. Confesar es llamarle a las cosas como Dios le llama. No es un error, no es un desliz, no es un sesgo, no fue una confusión. Dice contra ti solo, y ahí está la confesión: he pecado. Hermanos, eso es confesar. Llamarle pecado al pecado. El pecado no tiene en la Biblia otro nombre que no sea pecado. No, es que tú eres bueno. Circunstancias te llevaron allí. David dijo: solo he pecado. Fíjese que él podía decir: contra ti y la nación de Israel he pecado. Pero David lo resume a quien ofendió realmente, espiritualmente, a Dios. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, en los versículos 3 y 4, David reconoce su condición de pecado frente a Dios, lo entiende y lo confiesa. Quien no entiende el pecado, quien no reconoce su pecado, no lo va a confesar. Y eso es uno de los males
más grandes de muchos de nosotros los cristianos. Puede tener misericordia de un cristiano que peca, no reconoce que ha pecado y menos aún confiesa que ha pecado. Ese es el proceso correcto. Reconocer, confesarlo. Vamos al versículo 7. Mire aquí la actitud y el deseo entonces de ser restaurado. Primero él lo reconoce. Luego que lo reconoce lo confiesa. Pero ¿qué hace en el versículo 7? Esta actitud hermosa de ser restaurado. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermosa declaración esta. Límpiame, purifícame. Esta palabra, hermanos, de purifícame aquí, no es lo que nosotros entendemos como purificar. En el original es restáurame. Literalmente lo que está diciendo David. Restáurame. Restáurame, renuévame, es lo que él está diciendo. Con hisopo. No me vaya a pensar que es un hisopo de lo que nosotros conocemos, que utilizamos para las orejas. Aquí el hisopo son hojas. Los judíos, en la cultura judía, para que aprendamos algo de ese versículo y entendamos lo que está diciendo David, y que veamos lo que es el deseo de ser restaurado. Esas hojas que se llama hisopo, de hecho, un dato interesante, cuando en el Antiguo Testamento los judíos tuvieron que escribir con sangre, marcar con sangre las casas donde ellos estaban para que no murieran sus hijos, lo hicieron con hisopos, con esas mismas hojas de hisopos que se mencionan aquí. Y en la cultura judía, esas hojas se utilizaban para cuando se iba a lavar, se le echaban al agua como si fuera una especie de detergente. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo David cuando dice purifícame con hisopo? Lo que él está diciendo, hermanos, espiritualmente hablando, es usa detergente para que me limpies. Hermanos, cuando él dice límpiame, el proceso de limpieza no solamente era lavar una ropa como nosotros lo conocemos o con una lavadora. Cuando nosotros vemos aquí la palabra de purifícame, límpiame, esa limpieza es agarrar una ropa en la cultura judía, estrujarla y golpearla contra una roca para sacarle todo el sucio. ¿Qué es entonces lo que está diciendo David? Sácame todo el pecado, límpiame completamente, no me dejes nada de pecado. Y esa palabra aquí, hermanos, en el versículo 7, cuando dice lávame y seré más blanco que la nieve, cuando los judíos lavaban una ropa, porque es la misma expresión que está ahí, el contexto histórico-cultural, cuando los judíos lavaban una ropa y no quería botar el sucio, ¿usted sabe lo que hacían? La tiraban en el piso y la pisaban duro y hacían movimientos encima de ellos para que así, encima de una piedra, con el peso del cuerpo y el movimiento de los pies, pudieran exprimir hasta lo sumo todo el sucio y cualquier elemento contaminante de esa prenda. Hermanos, estamos entendiendo aquí el deseo de un hombre que había pecado, que había entendido que había ofendido a Dios, que confesó su pecado y que quería ser restaurado. Lo que él le estaba diciendo a Dios es: estrújame, en buen dominicano, písame, lávame bien, sácame bien todo el pecado que hay en mí. ¿Entendemos, hermanos, la importancia de lo que es confesar el pecado y querer ser restaurado? Hermanos, si usted pecó y en su vida está ese pecado latente, no disciplinado, usted no va a ser restaurado. Y si usted no reconoce que ha ofendido a Dios, no confiesa su pecado y desea voluntariamente restauración, su pecado se quedará como una mancha en una ropa blanca que ni el cloro la quita. A eso es que se está refiriendo aquí el salmista David. ¿Qué dice el versículo 8? Seguimos viendo todo este proceso. El versículo 8, hermanos: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hermanos, el proceso de restauración, de disciplina y restauración, es un proceso triste y doloroso, porque eso es lo que trae el pecado: tristeza y dolor.
como consecuencia del mismo. Y fíjese, hermanos, cuando David dice, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Usted sabe en el original lo que significa la palabra abatido ahí? Le estoy dando esas palabras para que entendamos bien. La palabra abatido ahí significa quebrado, roto. Lo que está diciendo David es que has roto, que has desquebrajado, que rompiste. Porque a diferencia de lo que muchas veces creemos, Dios castiga el pecado. No solamente el pecado del que está en el mundo bebiendo, también el pecado tuyo y mío Dios lo castiga. ¿Qué sigue diciendo? Este clima parece que me ha afectado. ¿Qué siguen diciendo los versículos 9 y 11? En este proceso de confesión y restauración, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Este hombre sigue apelando a restauración, a limpieza. ¿Qué sigue diciendo? Y renueva, palabrita clave, restaura, renueva. ¿Qué cosa dice ahí? Un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué dice el versículo 12? Y yo quiero que usted preste atención, amado hermano. Una de las consecuencias del pecado están aquí en el versículo 12. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si David está diciéndole a Dios que le volviera el gozo, ¿cómo estaba él entonces? Triste, ¿verdad que sí? Eso lo entendemos por deducción simple. David estaba diciendo, yo no estoy gozoso, no me siento alegre, no estoy feliz. Una consecuencia del pecado es la tristeza, la apatía, el descontento. Se genera una conducta agria y genera otros pecados. Atención aquí. Como por ejemplo el maltrato a los hermanos, inasistencia a los cultos, falta de oración, falta de lectura de la palabra, entre otros. Yo siempre he dicho, hermanos, a veces decimos, se descarrió fulano, se descarrió fulana, porque no viene a la iglesia. No. La inasistencia al culto, una persona que se va al mundo, irse al mundo, como decimos, no es la muestra de que se descarrió. Ya ese proceso se había iniciado antes. Solo que llegó a la parte final cuando se va al mundo. Eso es lo que está diciendo David. No tengo gozo. Este gozo de tu salvación se me ha ido. Devuélvemelo, está diciendo él. ¿Qué dicen los versículos 13 y 19? Recuerde que es un proceso que estamos viendo aquí. Primeramente, él reconoce su pecado. En segundo lugar, confiesa su pecado. En tercer lugar, le pide a Dios que le restaure, que le limpie, que lo retorne a ese estado de santidad. ¿Qué dicen ahora los versículos 13 y 19? Entonces, como consecuencia de yo haber reconocido mi pecado, de yo haber confesado a Dios mi pecado, de yo haber pasado por un proceso de disciplina, dice David, y pedirle a Dios que me restaure y ser restaurado, un resultado es el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. ¿Qué más dice ahí? El holocausto u ofrenda del todo quemada. Hermanos, y atención aquí, hermanos, porque estoy tratando de ser lo más claro posible. Cuando una persona peca, está en un proceso de disciplina y de restauración, ya sea de manera temporal, como lo vamos a ver, o de manera total, está inhabilitado o inhabilitada para servir al Señor.
Fíjese todo el proceso que anteriormente él dice, y luego de todo eso que él dice, entonces yo voy a enseñarle a los pecadores y ellos te van a conocer. ¿Usted sabe lo que David estaba diciendo con eso? Hasta que eso no suceda, no podré ser útil. ¿Usted entiende, querido hermano, querida hermana, por qué es que hay que disciplinar tu pecado y mi pecado? Porque hasta que no suceda, somos inútiles para Dios. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Se entiende ese asunto? Eso es lo que está diciendo David. Entonces, cuando yo sea restaurado, yo voy a enseñar a los transgresores tus caminos y ellos se van a convertir, seré efectivo en ti. Por eso es que en la iglesia, vamos a interiorizar esta situación. Por eso es, hermanos, que en la iglesia nosotros debemos, cuando hay un hermano o hermanos en pecado, en un proceso de disciplina y de restauración, ¿usted sabe cuál es el mejor favor que podemos hacer? Orar por ese hermano o esa hermana, instarle, motivarle con la palabra, dejar que pase su proceso disciplinario, entonces se usa. Ese es el proceso bíblico. Eso no lo dice Rafael Silvestre. Eso lo dice la palabra de Dios. Ese es el proceso. Entonces, una nota. No podemos hablar de un verdadero deseo de ser restaurado si no se reconoce la causa del pecado. Por lo general, los cristianos cuando caen en pecado buscan, al igual que Adán, la causa de su caída en otros, pero no en sí mismo. ¿Qué dice Santiago 1:14? Vamos allá. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 14. Vamos a leerlo desde el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué es? Dice ahí, atraído y seducido. No es que pecaste porque las circunstancias te llevaron a eso. No es que pecaste porque tu esposa te habló mal, o tu esposo, o esos muchachos, tus hijos, tú no los soportas y te llevaron a decirle algo mal. Hermanos, tú y yo pecamos porque somos seducidos y atraídos por nuestro propio pecado, por nuestra propia naturaleza caída, pecaminosa, sucia y que ama hacer el mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No podemos disculparnos como hizo Adán. Bueno, Dios, la mujer que me diste. ¿Qué hizo Eva? Lo aceptó. La serpiente, siempre me río cuando pienso en eso, la serpiente no encontró a nadie, diciéndolo desde ese punto de vista. Cada uno justificó su pecado. El pecado no se justifica, querido hermano, querida hermana. Se reconoce, se confiesa. Vamos a ir rápidamente, vamos a ver qué sucede. Yo le he titulado a este punto aquí, el problema de no disciplinar y no restaurar. ¿Qué problema sucede? Vamos a ir a la palabra de Dios rápidamente. Hay una porción que todos ustedes conocen. Yo veo algunos que están escribiendo. Yo les dije que no lo hicieran. Pero está bien, hermanos, no hay problema. Eso me gusta. Primera a los Corintios, el capítulo 5. Aquí hay, en el apóstol Pablo a esta iglesia, les trata una situación. Para no leer
todo el pasaje, vamos a darles el contexto. Yo sé que muchos de ustedes conocen este pasaje. El apóstol Pablo no estaba en la ciudad de Corinto. Él escribe porque en la iglesia en Corinto había, no sabemos si era un joven, no sabemos la edad, pero sí se dice que es un hombre que estaba en algo que dice la palabra de Dios, que ni siquiera entre los gentiles se nombraba. O sea, está hablando de un cristiano aquí. Y era que estaba en una situación amorosa con una madrastra. La palabra de Dios dice que era con la mujer de su padre. Obviamente entonces entendemos que era con su madrastra, la esposa de su papá. Oiga eso, un hijo en una relación amorosa con la esposa del papá. Esa era la situación. Ahora bien, hermanos, y dicho sea de paso, este señor aquí era creyente, por lo que el apóstol Pablo dice ahí. El pecado de él era mayor todavía, porque esa señora no solamente era su madrastra, sino como el apóstol Pablo no la menciona aquí, sino que hace énfasis en él y en lo que había que hacer en él, lo que podemos entender es que ella entonces escribir sobre los dos y lo que había que hacer con los dos. Yo no sé si usted había meditado en eso. Muy posiblemente, porque la palabra de Dios no lo dice, pero en lo personal yo creo que esto es así. Ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios? En este caso, en este hombre que estaba con su madrastra, el apóstol Pablo dice esto ni entre los creyentes. ¿Qué dice Pablo en el versículo 2? Y vosotros, porque esto no era, la iglesia no estaba exenta, esto no era exógeno a la iglesia, no estaba fuera del conocimiento de la iglesia, vosotros estáis envanecidos. Esta palabra, hermanos, envanecidos, que Pablo utiliza aquí en griego, es orgullosos. O sea, ellos estaban orgullosos con esta situación. Vosotros estáis envanecidos. Se hace una pregunta. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo directamente va a la disciplina. Y mire la expresión, quitado. Eso suena como brusco y duro, ¿verdad? Versículo número 3, porque del versículo 2 el apóstol estaba hablando que esa expresión de ustedes están envanecidos. Lo que Pablo se refiere es, ustedes están tolerando a esa persona. Y o sea, ustedes saben que él está con su madrastra, pero están tolerando esa situación. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mire esto, reunidos vosotros y mi espíritu, Pablo estaba de acuerdo con esto, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Atención acá para que entendamos ese versículo 5. Pablo está diciendo, miren, ustedes están tolerando a ese individuo. Esa persona que está con su madrastra, ustedes lo saben, pero lo están tolerando. Lo que ustedes tienen que hacer es reunirse, ¿verdad que sí? Hoy en día a las reuniones de la iglesia, ¿cómo le llamamos? Sesiones, o sea, extrapolando eso a nuestro contexto actual, hagan una sesión, es lo que Pablo está diciendo aquí. Y note con atención, dice el versículo número 5, mire los elementos en el 4. Primero dice, en el nombre del Señor Jesús, Cristo está de acuerdo con la disciplina. Dice el versículo 4, reunidos vosotros y mi espíritu, o sea, la autoridad de Pablo y el poder del Señor, esa tripleta ahí. ¿Qué dice el 5? Cuando él dice que el tal sea entregado a Satanás, cuando usted agarra un interlineal, la gente del seminario saben lo que es un interlineal. Un interlineal, para que lo entiendan, es el Nuevo Testamento que en una línea está en griego y abajo está en español lo que arriba dice en griego. Entonces usted entiende mejor los versículos. Una herramienta que todo predicador debe usar.
En un interlinear, hermanos, literalmente lo que está diciendo el apóstol Pablo es: no tengan comunión con él. Eso del tal sea entregado a Satanás no es la expresión que decimos que Satanás te lleve. No, no es en ese sentido. Es que no tengan comunión con él, lo que le estaba diciendo Pablo, para que su pecado le entristezca. Eso es lo que Pablo está diciendo. Les voy a leer lo que dice el comentario exegético y expositivo de la Biblia. La expresión entregado a Satanás significa excluirlo de la comunión de los creyentes. Sin el apoyo espiritual de los creyentes, quedaría solo con su pecado. Con este vacío sería movido al arrepentimiento, porque el pecado trae sufrimiento. ¿Qué fue lo que pasó con el joven, iba a decir el joven rico, con el hijo pródigo? Ahora sí. Él estaba solo, y ¿qué reconoció en la soledad? Después de que había malgastado la fortuna y que había hecho un desastre con su vida, ¿qué reconoció él? No, pero yo no puedo estar así. Yo en la casa de mi padre, eso es restauración. Yo antes estaba así, ahora por el pecado estoy en esta condición. ¿Y qué hizo? Se quedó. Ya yo no voy a volver donde mi papá. Ya yo voy a seguir para adelante aquí. Él fue donde su padre. Fue restaurado el hijo pródigo. ¿Qué le pidió al hijo pródigo? Para que entendamos si fue restaurado. Papá, papi, viejo lindo, ponme como uno de tus trabajadores. Yo con eso me conformo. El padre lo puso como un trabajador más. No, lo restauró a su estado original de hijo. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor. ¿Qué sigue diciendo aquí en 1 Corintios? El capítulo 5. Que él reconozca. No compartas. Dice el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿Usted sabe qué era lo que pasaba? Que esta iglesia no solamente le toleraba, sino que se sentía bien con eso. Se jactaba de eso. De que toleraban mucho. No es buena vuestra jactancia. Versículo 7, les voy a decir algo para que lo entendan. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso de que nos limpiemos de la vieja levadura y que un poco de levadura leuda toda la masa, el apóstol Pablo utiliza la siguiente figura para hablar del pecado. Los gentiles, cuando iban a preparar un pan, agarraban la masa fermentada con la levadura, sacaban un poquito de esa masa, la guardaban para el otro pan que fueran a hacer. Agárrenme eso ahí para lo que les voy a decir ahora. Agarraban un pedazo de harina amasada con levadura, la guardaban y con el resto hacían el pan que se comían. Ese chin de harina con levadura, cuando iban a hacer el otro pan nuevo, lo agarraban como si fuera el pie, así como el babí de bejuco, la gente dice bejuco. Agarraban esa harina que ya tenía fermentación por todo el tiempo de la levadura y se lo agregaban a la harina nueva. Pablo, cuando dice aquí, limpiaos pues de la vieja levadura, se refiere a eso. Esa harina vieja, no, los judíos no hacían esa práctica. Y Pablo está utilizando esta referencia, ¿sabe para qué? No actúen como hace el mundo. El mundo no corrige el pecado. El mundo no resalta el pecado como que está mal. La iglesia de Cristo sí. Ese es el sentido de lo que Pablo está diciendo aquí. Por eso dice limpiaos, no es levadura como lo que nosotros conocemos del polvito. Era una masa ya leudada con esa levadura que se mezclaba con otra. Los judíos no preparaban pan así. De hecho, para la celebración de la Pascua, sacaban toda la levadura de la casa. No podían tener nada, no era solo echársela, es que no podía estar presente ahí ni siquiera. Eso es lo que hay que hacer con el pecado. Hermanos, un pecado pequeñito, hermanos, leuda toda la masa que es la iglesia.
Un solo pecado omitido, aceptado y tolerado es suficiente para dañar una iglesia completa. Si usted sigue estudiando el capítulo 5, usted va a encontrar más adelante que Pablo habla de la disciplina en cuanto a la separación bíblica. Eso es un tipo de disciplina. Por eso Pablo dice más adelante, no solamente que se separen del mundo, de los del mundo, sino también de cualquiera que llamándose hermano, y da un listado. Ese es un tipo de disciplina, hermanos. La separación bíblica. Para finalizar, vamos a ver en la palabra de Dios rapidito algunos ejemplos de restauración que nosotros tenemos en la palabra de Dios. El primero de ellos, quise unirlo a propósito, no lo vamos a ver porque es el hijo pródigo, ya se los dije. Con relación al hijo pródigo, por lo menos, él reconoció su pecado, el padre le restauró a su estado de hijo amado. Por lo tanto, el deseo de restauración debe implicar un reconocimiento sincero de que el culpable de su pecado no fue el diablo, la familia o la iglesia, el pastor, la pobreza o la sociedad. Aunque estos factores pueden inducir a la caída, la decisión de pecar, de caer en pecado, es decisión solo del creyente que peca. Por lo tanto, debe reconocer que otros no son responsables, sino él mismo. Así como lo declaró el mismo salmista cuando dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Segundo ejemplo, Zaqueo. Vamos allá. Vamos a Lucas. Nosotros lo conocemos también. Lucas, el capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo número 8. Después que este hombre tiene contacto con Cristo Jesús, después que Cristo Jesús en su casa le enrostra su pecado y este hombre entiende su situación. Versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, la restauración es cambio. Este hombre cambió de ese estado pecaminoso a un estado correcto. Zaqueo. Otro ejemplo que me gusta bastante, Onésimo. Vamos a Filemón en su único capítulo. Filemón. Onésimo era un esclavo de Filemón. Muchos estudiosos dicen que él le robó a Filemón. No, la palabra de Dios no nos dice realmente lo que hizo Filemón, pero dicen los estudiosos que él le robó. La Biblia no lo dice, así que no vamos a dar, ¿verdad?, la veracidad de eso. Pero mire lo que dice Filemón, versículo 12. Vamos a tomarlo para que entendamos. Desde el versículo 8 rápidamente. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Este hombre cayó preso, Onésimo, después que le hizo el daño a Filemón y Pablo le predicó. Sigue diciendo, el cual en otro tiempo te fue como dice ahí que está un creyente que ha pecado, que ha ofendido la santidad de Dios. ¿Qué palabra, qué expresión de Onésimo que acierta al cristiano que peca y ofende a Dios aparece ahí? Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es, ¿qué cosa dice ahí? Útil. ¿Qué sigue diciendo? El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Oiga eso. Este hombre que le había hecho un movimiento de conciencia. Yo voy a repetir esa expresión. Todos estos personajes cayeron en su momento, pecaron en su momento, pero su deseo de restauración los llevó a cumplir con el fruto correspondiente a su pecado.
El fruto de arrepentimiento es indispensable en el paso hacia la restauración. Sin él, o sea, sin el arrepentimiento, estaríamos ante un individuo que solo tiene un remordimiento de conciencia, pero que no está dispuesto a la reconciliación, a la devolución o al rehacer lo deshecho. La palabra de Dios nos dice en Hebreos el capítulo 12, no menospreciéis la disciplina. Menospreciar es poner en el zafacón. En el idioma original, el escritor a los hebreos lo que está diciendo es la basura. No podemos hacerlo. Parte de lo que es el proceso de restauración, algunos hermanos aquí yo sé que lo conocen, es lo que se conoce como el consejo noutético o la consejería noutética, acuñado por Jay Adams, el pastor Jay Adams. Y este proceso de la consejería noutética es confrontar cara a cara tu pecado y mi pecado con amor y la palabra de Dios. Eso es. Yo creo, hermanos, que en la medida que nosotros confrontemos nuestro propio pecado y el pecado de los demás, en esa misma medida, amados hermanos, vamos a glorificar a Dios. Y les voy a decir algo. Algunos hermanos han resaltado que en los últimos meses yo he estado teniendo unos mensajes que van con una línea. Dios en lo personal ha tratado muchas cosas conmigo. A mí nadie, y esto que voy a decir, hermanos, lo voy a decir con autoridad y honestidad. Nadie en lo personal puede discutirme a mí lo que el domingo pasado y yo les he predicado. No es un asunto conceptual. Y ustedes lo saben. A mí nadie me puede refutar lo que yo he dicho. ¿Por qué yo digo eso, hermanos? Porque Satanás, como padre de la mentira, este tipo de temas tiene una característica, y es que nos duelen y nos pican también. Y es bueno que nos duelan y que nos piquen. Yo creo que nosotros necesitamos que se nos hable así. ¿Saben por qué les digo eso, hermanos? Porque Satanás, con su astucia, como engañó a Eva, a veces usa gente para desprestigiar o minimizar. Hay gente a veces, y yo no me estoy refiriendo a inconversos, y repito, lo estoy diciendo con responsabilidad y autoridad, que critican el mensaje y el mensajero. Y hay iglesias aún donde este tipo de mensajes, y se lo voy a decir, hasta son contradichos, hasta se lo contradicen. Vamos a dejar, hermanos, que Dios nos hable. Yo no sé usted, hermano, y el pastor preguntó algo hace un momento, pero el mensaje o los mensajes del domingo en la mañana, el de la noche pasado y para mí en lo particular, han sido de gran bendición. Yo se los digo con toda sinceridad y honestidad. Cuando usted llegue a su casa, ore a Dios, ore por los predicadores, por todos, para que nosotros los predicadores cada día nos comprometamos con su palabra, con la palabra de Dios. El predicador que depende de la gente para predicar desde el punto de vista de poner el oído en la gente y no en Dios, hermanos, mire, tiene un gran
y grave problema delante de Dios y Dios se lo va a cobrar. Dios se lo va a cobrar. Ya sea por no decir lo que Dios dice o por decirlo a medias. Y no hay verdades a medias. Dios les bendiga, amados hermanos. Amo a todos y cada uno de ustedes. Pero estas cosas, guárdelas en sus corazones. Y cualquier pregunta que usted tenga, acérquese a uno de los predicadores, acérquese a mí. Y con todo el gusto y el amor del mundo, como hermanos aquí saben que lo hemos hecho en el transcurso de esta semana. ¿Qué pasó? Vamos a hablar, a continuar hablando este tema con la palabra. Pero tú y yo necesitamos esto, hermanos. Lo necesitamos. Yo necesité este tema, lo necesito y lo seguiré necesitando. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Yo no necesito eso, porque yo soy predicador. Y como predicador yo estoy en un nivel espiritual que el otro no. Hermanos, eso es una basura pensar así. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, que estás en el cielo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es una de las disciplinas espirituales que nosotros necesitamos. Tu palabra dice en Proverbios capítulo 5, en el contexto, Señor, allí, del hombre que es infiel, que deja a su esposa, dice que él perecerá por la falta de corrección. Espiritualmente hablando, Señor, la falta de disciplina hace perecer espiritualmente una vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a disciplinar nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, a cada día venir a tu palabra, Señor. Orar, leer tu palabra, estas disciplinas espirituales. Venir a tu casa, Señor. Gozarnos con tu palabra. Porque es lo que necesitamos cada cristiano. Cada día, Señor, yo necesito más y más de ti. No puedo vivir un solo día, Señor, sin ti. Enséñame tu palabra, Señor, cada día. Abre mi entendimiento, Señor. Disciplíname cada día, Señor, con tu palabra. Igualmente, Señor, te pido para mis hermanos, para mi iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver este tema con preponderancia. El detergente espiritual, Señor, para la limpieza espiritual de una iglesia es la disciplina, Padre. No hay otro elemento que pueda limpiar, que pueda purificar la vida de un creyente que ha pecado, si no es la disciplina. Tu palabra, Señor, este proceso hermoso y de restauración. Ayúdanos, Señor, a verlo así con importancia, Padre. Porque es lo que tú demandas de nosotros para tú presentártela, como tú dices en tu palabra, como una esposa sin mancha, pura, Señor. Todo esto, Señor, te lo agradezco, te lo pido, Padre, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.